Lo saludamos a Gustavo al amigo Perazzi. Gustavo Perazzi, es una persona muy estudiosa del tema, de origen cordobés, te cuento. Este hombre es productor agropecuario del oeste, es médico veterinario y tiene una especialización en producción bovina. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, mucho gusto. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Vos sabés que estábamos por comentar, Gustavo, una noticia que nos llega del Dorado de Misiones. Dice que están a punto de perder una cosecha de más de 1000 toneladas de limones, escuchá, porque no se consigue gente para cosechar. Es decir, gente hay, pero lo que no quiere esa gente es que los registren, que los blanqueen. Ellos están cobrando alguna clase de plan social y le dicen al productor, mira, yo me ofrezco a trabajar para cosechar, pero no quiero que me declares, que me registres. Ah, bueno, le dice capaz que es una empresa grande, le dice, mira, yo no puedo tenerte trabajando sin registrar, porque me puede venir una inspección y me encajan una multa. Ah, bueno, entonces yo no puedo. Es decir, hay gente que prefiere no trabajar en blanco, seguir cobrando el plan y trabajar en negro, hacer, digamos, changas en negro para seguir cobrando un plan social. ¿Cómo impacta esto? Evidentemente en la cosecha de limones está impactando en Misiones. En el interior de Formosa, ¿cómo ves vos esta situación? Y seguramente, Gabriel, que debe impactar y mucho, porque en Formosa también tenemos realidades parecidas, ¿no? Cosecharemos limones, pero cuando uno necesita, porque eso lo reclaman los productores, cuando se requiere mano de obra, se tropieza con ese problema, sobre todo con la mano de obra de gente joven, que serían las que estarían más capacitadas para trabajar, ¿no? Bueno, sí, acá ocurre algo habría que hacer. Negativo. Algo habría que hacer para que esta gente no tema perder su plan. Por ejemplo, como hay mucho trabajo del campo es estacional, ¿no? Entonces pueden seguir cobrando sus planes, permitir que ellos se registren y que trabajen en blanco, y poco a poco, cuando ellos le tomen el gusto, digamos, que vean que pueden cobrar buen dinero, o capaz que le ofrece el productor, el dueño del campo, tenerlo en permanente, y la persona vea que le conviene renunciar al plan social, pero sin que lo aprieten o sin que le den de baja en forma obligatoria, ¿no? Es decir, estoy pensando en voz alta maneras de que nuestra gente del interior vuelva a trabajar en el campo con todas las garantías de la ley, ¿no? Con obra social. Porque, a ver, si trabaja en negro no tiene obra social y tiene un montón de riesgos, ¿no? Sí, seguro, Gabriel, que es así. Y la verdad que, viste que a nivel nacional, algunas veces se habló de la adecuación de los planes, a incorporarlos a las empresas, pero siempre son de empresas en Buenos Aires, empresas grandes. Nunca llegó eso, al menos no tengo noticia de que haya llegado acá a Formosa o a otras provincias que también le pasa algo más o menos parecido, como Salta, como Jujuy, como Tucumán, en las cosechas que son temporales. Sí. Yo creo que el Estado provincial tendría que buscar los medios para poder tranquilizar tanto a los productores como a esa gente, a la gente que está con algún tipo de plan o de asistencia, para que pueda incorporarse al sistema de trabajo en blanco, o por lo menos parcialmente, hasta tanto se decida para qué lado continuar, ¿no? Correcto. Gustavo, vos estás trabajando en una de las áreas de Casa de Ideas. Casa de Ideas es el equipo de gente que sin pretensiones de cargos políticos, ni que se pelean por estar en una lista de candidatos, pero quieren aportar lo que saben para que el próximo gobierno, si la oposición triunfa, tenga ideas, tenga planes, tenga programas, porque si no, ocurre lo siguiente, que alguien se postula para un cargo
sin saber si va a ganar o va a perder. Y si gana, no sabe qué va a hacer. Es decir, después vemos. Primero nos ponemos el candidato, después vemos. Y hay gente que llega a un puesto de gobierno y no tiene programa, no tiene idea, tiene que empezar de cero. Ahora, Fernando Carvajal, candidato a gobernador del Frente Amplio Formoseño, dijo: yo quiero un equipo de gente que me acompañe y que me dé ideas, proyectos, propuestas. Vos sos uno de ellos, estás en el área de producción y estás trabajando con Fernando Carvajal. ¿Qué pensás vos que Formosa necesita para que esas chacras abandonadas, para que ese campo que alguna vez fue tan rico en el interior de la provincia, cuando la gente trabajaba, estaba la alfombra, digamos, de algodón, todo el blanco, los capullos de algodón alfombrando el campo, y hoy son chacras abandonadas, la gente joven se va, queda la gente de más edad, los viejos no se van, pero tampoco pueden sacar adelante la producción. Para resucitar ese campo, para reverdecer ese campo formoseño, ¿qué le proponés vos a Fernando Carvajal y a la opinión pública? Mira, en Casa de Ideas hace ya más de un año que Fernando Carvajal nos invitó a participar, y básicamente en el área de producción lo que hicimos fue salir y preguntarle a los productores, a los verdaderos protagonistas del tema, qué opinaban, y fundamentalmente escucharlos. Hubo mucho diálogo, hubo participación en mayor o menor medida, debate, y la verdad que de la conversación con los productores empiezan a surgir las ideas, las propuestas. Algunas son más factibles, otras no tanto, pero de eso surge la respuesta a tu pregunta, de la participación, del diálogo, porque en Formosa tenemos productores pequeños, productores medianos, pero también tenemos productores grandes y que tienen capacidad de inversión. Y todos tienen distintos requerimientos, por llamarlo así. Pero indudablemente que para el caso de los productores medianos y pequeños, que son los que están más en el tema agrícola, las viejas chacras abandonadas que se sembraba algodón, como vos decís, o toda la producción fruti-hortícola, la verdad que esa gente, con esos productores hay que trabajar con asociativismo, con participación y escucharlos, con diálogo, con mucho diálogo. Y claro que se puede llegar a soluciones compartidas. Eso es lo que nosotros pensamos y vimos en este año de trabajo. A ver, yo escucho al gobernador decirle a la gente del interior: esperen que va a venir el agua. Que va a venir el agua con el proyecto del acueducto del oeste. Lo escuché, por ejemplo, con productores pecuarios, es decir, a ganaderos del oeste, de allá de la zona de Ramón Lista, decir: esta es una hermosa, una excelente tierra, el problema es que no tiene agua, pero esperen que ya va a venir el acueducto trayendo el agua del río Paraguay. Yo no sé si esa gente va a esperar. Me acuerdo las tremendas sequías por la que atravesaron, ¿no es cierto? ¿A vos te parece que es una supeditar todo el desarrollo del interior de la provincia, supeditarlo a que venga el acueducto que va a costar miles de millones y que no sabemos cuándo se va a construir, porque ni se empezó siquiera? Porque esa es la respuesta que el gobernador le da a todos los que le dicen: tenemos un problema para producir, no tenemos agua, nos falta esto, falta aquello, y el gobernador dice: esperen que va a venir el acueducto. ¿Vos vas a esperar que llegue el acueducto para hacer un programa de desarrollo económico para el interior de la provincia? Y la verdad, Gabriel, que yo respeto esa opinión, porque quizás para las poblaciones es útil un acueducto,
pero no sé si es suficiente para incrementar una producción o para abastecer a toda una región ganadera o agrícola. Lo que sí me parece a mí, y es lo que surge de las charlas que tenemos en Casa Idea, que la verdad que el agua viene todos los años. Lo que pasa es que viene en sentido contrario al que plantean con el acueducto. Todos los años el Bañado de la Estrella se carga de agua y la mayoría se pierde en el río Paraguay. Lo que siempre nos reclaman los productores es ¿por qué no se hacen las obras? ¿Por qué no se hacen las canalizaciones o se limpian los que están? ¿Por qué no se hacen las reservas, las represas? Y se aprovecha esa agua que viene todos los años. O sea que el agua viene, lo que no se hace es aprovecharla y utilizarla eficientemente. Eso es lo que pensamos. Creo que ahí el Estado podría hacer algo bien concreto porque en realidad tiene el líquido vital. Por otro lado, yo he pasado años escuchando lo del acuífero Guaraní, que fue declarado de interés provincial, que Formosa está por encima de un enorme río subterráneo que atraviesa toda la provincia, que hay que perforar, que el proyecto Esmeralda, es decir, que hay que perforar y sale el agua, que eso se puede hacer, que es factible. Yo lo escuché muchas veces del gobierno de Joga y del gobierno de Infran. ¿Vos qué posibilidades le des a hacer riego o utilizar agua del acuífero Guaraní, del agua subterránea, el agua que tenemos en las napas, y no esperar que venga el acueducto? Con respecto a las aguas de profundidad, que son esas que vos haces mención, por lo que yo escuché a los técnicos del INTA y a gente que está en el tema como geólogos, el acuífero Guaraní toma una parte acá más cerca de la zona del río Paraguay, pero en la zona oeste, que es la que más sufre la sequía, tiene incidencia otro acuífero que es el acuífero Toba, que ocurre desde el Chaco paraguayo, Salta, e incluso llega a Santiago del Estero. En el oeste formoseño, ya casi en el límite con Salta, hay pozos de agua dulce que toman agua de profundidad. Así que yo creo que lo que falta es la exploración, las perforaciones de exploración para saber hasta dónde esa agua es apta, ya sea para consumo humano, pero a veces puede no ser apta para consumo humano, pero sí para consumo animal, porque los animales tienen mayor resistencia en eso. Claro. Así que yo creo que lo que falta es exploración técnica con geólogos y hacer perforaciones de exploración y delimitar cuál es la zona que podría estar influida por el acuífero Toba. En la zona en la zona en Paraguay, del otro lado de la frontera, allá a la altura de Ramón Lista, al final de Formosa, pero del lado paraguayo, hay perforaciones de riego y se hacen soja, se hacen verduras, o sea que del otro lado del río Pilcomayo existen esas perforaciones. Pero yo creo que del lado formoseño también hay algunas perforaciones, pero no están explotadas para la producción, sí para algunas poblaciones. A ver, yo estoy pensando en voz alta porque mucho se habló en el gobierno de Infran del tema del acuífero y del agua subterránea. Lo que pasa es que no se hizo nada. Se habló, pero la gente sigue esperando que alguien les dé una mano, ¿no? Sobre todo con las grandes sequías. Exactamente. Sí. Pero bueno, hay que hacer los estudios y las perforaciones exploratorias, que son mucho más económicas que una perforación para sacar el caudal de agua y establecer a qué profundidad y cuál es la calidad del agua, si es que lo hubiera. Pero estamos hablando de profundidades grandes que normalmente en nuestros equipos de perforación que tenemos en la parte ganadera no alcanza para eso. Estamos hablando de perforaciones de 200 o más metros, ¿no? Claro, es caro, ¿no? ¿Cuánto sale una para tener una idea, si yo tengo un campo, mis animales necesitan agua, yo quiero hacer alguna explotación agrícola y necesito sacar agua
el agua dulce, y me dicen, está a 200 metros de profundidad. ¿Eso es caro? Sí, es caro, pero si uno lo mide en la utilidad que le da y en la cantidad de animales que se puede abastecer, se diluye ese costo. Yo no tengo datos que se hayan hecho perforaciones de ese tipo acá en Formosa, pero sí te puedo dar una referencia. En Paraguay, en una zona que el agua, también el mismo acuífero, el acuífero Toba, donde está a 230 metros, tengo referencia porque allí trabaja un familiar mío, y allí una perforación, la perforación sola con el encamisado que se dice, está alrededor de los $60.000. Ajá. Que no es poco dinero, pero estamos hablando de un establecimiento que con esa sola perforación abastece a más de 15.000 cabezas de ganado. Claro. Y también la usan para tomar. O sea, es una perforación para el ganado, no para riego, que tienen que ser más grandes. Claro. O sea que si dividiendo ese monto, que son esos $60.000, por la cantidad de ganado que se puede abastecer, no es un costo imposible para un estado, por ejemplo. Claro. Y podría solucionarle el problema a muchos pequeños productores que tienen 50, 60 o 70 animales, que muchas veces se quedan sin agua durante la época de sequía, ¿no? Gustavo, a ver, ¿vos recordás aquel Gildo Infran saliendo a decir basta del monocultivo algodonero, no conviene seguir apostando al algodón, el algodón tiene un mal precio internacional, se va digamos, el que apueste al algodón se va a fundir, y yo quiero diversificar, así que vamos a dejar de apoyar o de invertir en el cultivo algodonero y vamos a diversificar. Bueno, la consecuencia de esa política fue, ni tuvimos algodón, ni tuvimos diversificación. Las chacras que antes se cultivaba algodón, hoy hay yuyo, hay monte. Se perdió el principal cultivo de la provincia de Formosa. Ahora, nosotros miramos alrededor, miramos el Chaco, miramos el norte de Santa Fe, miramos Santiago del Estero, y el algodón está floreciendo, el algodón está muy bien, tiene buen precio, hay fábricas desmotadoras, se hace el tejido, los textiles, se exporta, ya sea como fibra o como tejido, se utiliza en las fábricas de ropa del país. Es decir, Santiago del Estero, que antes no figuraba en el mapa algodonero, porque Formosa era muy importante, bueno, ahora Santiago es importante en el algodón y Formosa desapareció. ¿Qué pensás vos respecto de esto que le va tan bien al algodón en otras provincias y que nosotros, por una decisión política, desapareció, terminó? Es así como vos lo decís. Como todos los cultivos, el algodón, el maíz, la soja, son estacionales en el sentido con respecto a los precios internacionales, a las demandas. Es cierto que hace unos años mucha gente había dejado de sembrar algodón en Santiago del Estero y en Chaco fundamentalmente, que es una zona algodonera, y lo había reemplazado por soja o por maíz o por otros cultivos. Pero hace ya unos 3 años o 4, eso se ha revertido, quizás por las retenciones o alguna cuestión internacional que no conozco bien, y la verdad que hay muchas hectáreas que antes se dedicaban a la soja en Chaco y en Santiago del Estero, que se han vuelto a la cosecha de algodón, que se ha mejorado, se han encontrado nuevas variedades, semillas, agroquímicos, y bueno, tecnológicamente ha mejorado mucho el cultivo del algodón. Y eso no solamente pasa en estas provincias vecinas que vos estás diciendo, sino que también pasa en Brasil y pasa en el Paraguay, en el Chaco paraguayo, ¿no? O sea, hay toda una movida que pretende aumentar significativamente las hectáreas sembradas de algodón. Así que no tenemos motivo para no intentar recuperar esas viejas chacras que se llenaron de monte, más que de yuyos, y bueno, pero el productor está ahí
latiendo su esperanza de volver a sembrar algodón. Eso es un hecho, lo hemos comprobado en nuestras visitas al interior. Así que vos sos optimista en el sentido de que usando agua de una manera o de otra, buscando cultivos antiguos o nuevos, apoyando al productor ganadero, es decir, ¿hay muchas cosas que se pueden hacer para que resucite el campo formoseño, para que vuelva a ser el motor económico de la provincia? Por supuesto, Gabriel, por supuesto. Básicamente, la provincia de Formosa, como decíamos antes, hay productores grandes que lo único que necesitan es que vos les facilites sus condiciones para trabajar, y cuando yo hablo de eso, hablo de caminos rurales en condiciones, hablo de conectividad rural, hablo de electrificación rural, porque ellos tienen capacidad de inversión, y también miles de productores, 10 o 15.000 productores se estima que puede haber, no hay números exactos, al menos no los conocemos nosotros, de pequeños y medianos productores que con asistencia, con ayuda, se pueden incorporar al sistema productivo tranquilamente, porque lo saben hacer. Fernando siempre dice que es como una incongruencia decirlo, pero tenemos que volver al pasado, porque hace 20 o 30 años o 40 años Formosa florecía de producción. Si hubiéramos seguido ese ritmo, seríamos una provincia destacada en el mapa de la Argentina. Pero bueno, eso se cortó y tenemos que recuperarlo, pero claro que es posible, totalmente posible, porque la naturaleza es benigna con Formosa a pesar de las sequías y a pesar de las contras y de los malestares que pasamos. A ver, cuando vos te encontrás con formoseños en el interior del país, por ejemplo en el sur, en la Patagonia, te encontrás con gente que trabajaba un campo en Pozo del Tigre o en Colonia Sarmiento, en Belgrano, en Tacaglé, y te dice, yo me tuve que ir, mi familia era del campo y me tuve que ir porque no encontré trabajo y ahora estoy en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, en Tierra del Fuego, o más acá, en Córdoba, en Buenos Aires. ¿Vos le podés decir a esa gente, vamos a hacer un gobierno donde tu familia que tiene la chacra en el norte, en la parte norte de la provincia, o que tiene una chacra en la zona de Villa 213, van a poder volver a trabajar y van a poder volver a darle un futuro a esos hijos que se fueron? ¿Vos pensás que esos formoseños que están en la Patagonia pueden llegar a volver en base a la recuperación de la chacra de su familia? Si le damos, Fernando es su promesa de campaña, repatriar a todos los formoseños que se fueron de la provincia por falta de trabajo, por falta de oportunidades. Pero si le damos las condiciones a nuestros productores rurales, tanto sea agrícolas como ganaderos, para poder producir y vivir de su producción dignamente, seguramente que alguno de sus hijos, alguno de esos hermanos que se tuvieron que ir a otro lado a trabajar, van a volver. Van a volver porque es muy fuerte el sentimiento formoseño de los productores rurales. Esto se palpa cuando uno habla con la gente del interior. Añora las épocas de producción y de trabajo. Gustavo, a ver, dentro de lo que es la propuesta de ustedes, ¿qué sería el mayor, lo que causaría mayor impacto en la recuperación del campo de Formosa? ¿Qué dirías vos que es la principal medida que Fernando Carvajal va a llevar adelante? Bueno, hay varias medidas que él plantea llevar adelante. Por ejemplo, para los pequeños y medianos productores hay que asistirlos en un primer momento, seguramente, porque ya su producción no es que ha disminuido, se ha detenido. Entonces hay que asistirlos y volver a incorporarlos al sistema productivo.
Nosotros pensamos que las asociaciones, los consorcios, las cooperativas bien entendidas, las cooperativas de producción, pueden ser un camino para que los productores pequeños y medianos se unan, se ayuden mutuamente y puedan munirse de alguna manera de los servicios y de la infraestructura para poder producir. Así que en eso el Estado apoyándolos, ya sea financieramente, en lo posible, tecnológicamente, con asesoramiento y con la ayuda puntual de las áreas que correspondan, puede ser muy positivo para eso. Pero también se puede apoyar mucho a los grandes productores, liberándolos de las presiones impositivas, mejorándoles sus caminos. Por eso se propone la creación de los consorcios camineros, dándole conectividad rural. Los consorcios camineros funcionan muy bien en Santa Fe, por ejemplo. Sí, en Córdoba, en Chaco, sin ir más lejos. Eso es una propuesta concreta donde los productores son los gestores y los administradores de sus caminos. Y el Estado da los recursos. Así que eso es una propuesta concreta que a los grandes productores les va a cambiar la vida, porque es uno de los grandes inconvenientes que tienen ellos, por ejemplo. Y bueno, también convocar a los grandes productores, o de última el Estado intervenir de alguna manera para la parte de la comercialización, ya sea, por ejemplo, un frigorífico de tráfico federal de carne, que no tenemos, que es una vergüenza una provincia ganadera no tener un frigorífico de tráfico federal. O sea, un frigorífico que faene acá y pueda vender en el resto del país. Nosotros no poseemos ese tipo de frigorífico. A ver, la Formosa productiva de hace 30 años atrás era una Formosa que por un lado tenía ferrocarril, entonces tu producción, si vos eras un productor de carbón, por ejemplo, podías hacer carbón y mandar por tren a Buenos Aires si querías, ¿no? Hoy eso es imposible y no podés mandar tu producción de madera, ni de soja, ni de carbón a Buenos Aires porque el flete te mata. Entonces, tenés que hace 30 años tenías tren, un medio de transporte muy barato, y por otro lado iba el gerente del Banco Formosa, chacra por chacra. Buen día, don Perazzi, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Vamos a charlar un ratito. Estuve viendo sus papeles, a usted le fue bien en la producción del año pasado, así que le ofrezco cubrir con otro crédito la producción de este año y darle un 50% más si agranda la producción, ¿no? Entonces, iba el gerente del banco, te ofrecía la financiación, la plata para que vos siembres, ¿no? Entonces tenías, por un lado, ferrocarril, por otro lado, un banco que iba a la chacra, hablaba con el productor y le ofrecía la plata. Hoy esto parece ciencia ficción, parece que estuviéramos hablando de un futuro fantástico, Disneylandia, no sé. Pero eso se hacía en Formosa hace 30, 40 años. ¿Y ahora? Lo que pasa... Sí. Claro que sí. Por eso hablábamos de volver al pasado. Parece una frase al revés, dicha al revés. Pero fíjate, Gabriel, que en toda la Argentina se dejó de funcionar el ferrocarril. Pero no por eso las zonas productivas dejaron de producir. Y la verdad que en toda la Argentina también los bancos han cambiado su matriz. Antes el Banco Nación era un referente para apoyar a los productores, eso no es más así. Estamos hablando de otras provincias, ¿no? Incluso. Y sin embargo los productores siguieron produciendo. Yo creo que hay muchos productores, incluso hay muchos productores que vienen de otras provincias, que necesitan simplemente reglas claras. Por ejemplo, hay muchos casos de gente que vino hace 15 o 20 años, como en el caso mío, en su momento, que todavía ahora están litigando para que le den los títulos de propiedad de sus tierras. Eso también afecta a la capacidad o a las ganas de invertir en una tierra que no es propia. Claro. Estamos hablando de a lo mejor de productores de otras provincias que tienen capacidad de inversión y que no necesitan tanta ayuda del Estado para producir.
pero esa producción que ellos pudieran aumentar seguramente redundaría en más gente trabajando en sus establecimientos. Y bueno, como eso, muchos casos. Por eso yo siempre hablo de que Formosa no solamente son los pequeños y medianos productores, que son muchos, y hay que ayudarlos para que se dejen de ir de sus chacras y para que regresen a aquellos que se fueron, sino también para aumentar rápidamente, tienen mayor capacidad de respuesta, la producción de los productores que tienen capacidad de inversión. Te agradezco, Gustavo, y bueno, ojalá que la producción en el interior de la provincia de Formosa tenga una nueva oportunidad, ¿no? De ser lo que alguna vez fue, de ser el motor de la economía provincial, de ser lo que le ponía billete en el bolsillo a la gente. En la época de cosecha era una época de felicidad, todo el mundo tenía plata. Todo el mundo tenía plata. A ver, teníamos menos caminos, había menos pavimento, había menos escuelas o hospitales, pero la gente tenía dinero en el bolsillo, ¿no? Y incluso los empleados públicos pedían licencia para poder trabajar en las chacras, porque ganaban más plata trabajando en la chacra que cobrando su sueldo de fin de mes. Lo que son las cosas, ¿no? ¿Cómo cambió? Tal cual. Pero bueno, sí, nosotros tenemos muchas esperanzas de que ese cambio se produzca y de que se vuelva a producir en forma importante en Formosa, porque las condiciones potenciales están. La base de la producción son los productores, y esos también están. Algunos están más viejos, algunos están más cansados, pero están ahí, esperando la oportunidad. Así que, bueno, ese es el desafío de Fernando Carvajal, y es una promesa de campaña, darle las condiciones para que vuelvan a producir como ellos pretenden. Esa es la idea. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.